me recuerda a los escritores de guiones. ¿Cuántos puedes nombrar ahora mismo? Esta frase es una cita citable del escritor Ray Douglas Bradbury, a quien dedicamos esta edición del Dual City Reporter. Bienvenidos. Desde pequeño, Ray amaba el cine más que a nada en el mundo. A los 10 años estuvo todo el día en la sala de su localidad solo para poder ver una y otra vez el corto animado de Disney, aquel donde esqueletos bailarines se movían al compás de la música en un cementerio por tan solo unos pocos minutos. No podía apartar la vista de la pantalla. Era fascinante. En sus 2 primeros trabajos infantiles, se las ingeniaba para ganar más boletos para ver más películas, ya fuera en una radiodifusora donde pidió a los 12 años trabajar a cambio de tickets de entrada al cine, o cuando cambiaba por ticket los periódicos que no vendía en su trabajo como repartidor. Así nació su amor por las historias y más tarde se convirtió en uno de los más prolíficos escritores de ficción de su tiempo. Es curioso pensar que nunca aprendió a conducir un auto, que la primera vez que viajó en un avión fue a sus 62 años, que no poseía en su casa un televisor cuando la NBC lo contrató para usar sus guiones, e incluso llegó a tener una computadora, pero nunca se atrevió a usarla. Todo un tecnófobo, pero así y todo, pudo narrar tantas historias y novelas de ciencia ficción. A los 14 años, consiguió unos patines con los que recorrió las calles de Los Ángeles de extremo a extremo, buscando atentamente y a diario a las celebridades de Hollywood para poder acercarse a ellas. A veces lo lograba y guardaba autógrafos y fotografías de algunos de sus ídolos desde entonces como un gran tesoro. La radiodifusión era otro canal que podía usarse para narrar cuentos, y su amor por este medio se hizo mayor cuando se grabaron adaptaciones de sus crónicas marcianas y del hombre ilustrado para transmitirlas en programas de la época. En 1952, Universal Studios lo llamó para escribir un guión de películas de monstruos. De este llamado nacieron The Meteor, El Meteoro, y Atomic Monster, Monstruo Atómico, así como It Came from the Outer Space, lo que llegó del espacio exterior. Con esta última nace una nueva manera de ver a los alienígenas, que hasta ese momento, para las historias del cine y la televisión, solo eran monstruos despiadados que invadían nuestro planeta y asesinaban a cuanto pobre humano encontraban en su camino. Pero Ray escribe el guión en primera persona, es decir, en primer monstruo. La película es desde el punto de vista del alien, humanizándolo y haciendo que el espectador pueda sentir empatía por ese extraño personaje y rompiendo un paradigma con gran estilo. Como un dato interesante de su carrera, Ray conocía a un gran gigante de la animación stop motion, cuadro por cuadro en español. Creció junto a un niño de su ciudad llamado Ray Harryhausen, que más tarde se convirtió en un ícono por su desarrollo de animaciones y efectos, tales como la película de culto Jason y los Argonautas. Juntos en su infancia pasaban horas enteras en la librería, devorando con los ojos todos los libros y materiales de dinosaurios, que eran sus animales favoritos. En su corazón de niños nació un deseo, el que juntos hicieran una película de dinosaurios cuando fuesen adultos. Ups, no, esa no. Sin embargo, lo más cerca que estuvieron de hacer realidad su sueño fue al compartir créditos de la película The Beast of 2000 Fathoms, o El monstruo de tiempos remotos, o El monstruo del mar para sus versiones en español, inspirada en una historia de Bradbury llamada The Foghorn, La sirena de niebla. Harryhausen participaba en la película dando vida al monstruo y le dieron a Bradbury el crédito como escritor, después de que él mismo notara y reclamara el uso no autorizado de su novela para la producción. Sin embargo, no estuvo involucrado en el filme. ¿No es frustrante? Los fans siempre nos preguntaremos qué hubiera pasado con el talento unido de estos dos creativos artistas y grandes amigos en una producción de cine. Pero sigamos con la historia. El famoso director John Huston quiso que Ray Bradbury escribiera un guión cinematográfico para una película de Moby Dick, y antes de aceptar el contrato, una persona conocida le advirtió que no lo hiciera, que trabajar con ese director lo iba a destruir. Ray no hizo caso a este consejo y aceptó el contrato sin saber que iba a ser una experiencia que lo marcaría profundamente. A solicitud de Huston, se mudó con su familia a Irlanda para trabajar en el guión con el director. Sin embargo, la película se filmó en locaciones de un lugar muy lejano de esa ciudad, lo cual no facilitó en nada su trabajo. La razón de estar precisamente en esa ciudad era porque Huston participaba cada año
en la temporada de cacería de zorros que se efectuaba allí, y ese año no iba a perderse de una de sus actividades favoritas solo porque estaba trabajando en una película. Ray se peleó a insultos y gritos varias veces con el director. Incluso tuvo que esquivar un puñetazo que Huston le intentara propinar en la mandíbula en una de esas discusiones. Sin embargo, a pesar de tan tensa relación laboral entre ellos, Ray aseguraba que Huston le permitió ser mejor escritor que antes de trabajar con él y que logró metas más ambiciosas después de Moby Dick. De sus experiencias en Irlanda surgió su novela Green Shadows, White Whale, en español Sombras Verdes y La Ballena Blanca, obviamente inspirada por Irlanda y por la película de Huston. Además, Leviathan 99 nace de adaptar Moby Dick a la ciencia ficción, donde un obsesivo capitán en su nave espacial destruye un cometa blanco. Esta novela corta fue publicada en 2007. El clásico Twilight Zone era una creación suya y no de Rod Serling. Bueno, eso era lo que un disgustado Ray Bradbury siempre aseguraba al hablar del tema. Narraba que fue él quien creó el formato de historias fantásticas cortas por capítulos al famoso productor y que incluso le dio libros para iniciar, algunas novelas y cuentos propios, así como de otros autores como sugerencias para los guiones. El capítulo piloto y algunos episodios más eran muy similares a historias de Bradbury, lo cual daba argumentos a sus declaraciones. Para limar asperezas, Stirling le pide a Ray que escriba para la serie, y de los 3 guiones que le entregó, solo uno se convirtió en un capítulo de la misma. Ray criticó ampliamente este capítulo, pues se tomaron demasiadas libertades para cambiarlo, y al final el resultado era muy distinto a lo que Bradbury había escrito. Stirling, a su vez, declaró que Bradbury era un escritor demasiado difícil, porque sus historias funcionaban muy bien en la imaginación, pero mal en la pantalla. Con este antecedente inauguramos la sección de este video llamada Citas citables de Ray. Nadie ha descubierto esto, incluyendo Hollywood. El secreto está en el escenario. Y si tú echas un vistazo a cualquiera de las páginas de mis novelas o cuentos cortos, es un escrito fotográfico. Tú puedes encontrar en las oraciones acercamientos, tomas abiertas y otros formatos de escenas. Ray Bradbury era un escritor que te adentraba en sus historias con sus detalladas descripciones y sus complicados mundos, mismos que Stirling no supo interpretar en los capítulos de Twilight Zone. No hicieron nada más en conjunto por este motivo. Otro escritor de gran renombre le pidió guiones para su serie. Alfred Hitchcock hizo 7 capítulos escritos por Ray dentro de su famosa saga televisiva Alfred Hitchcock Presenta. Ray afirmaba que ambos eran espíritus afines. Hitchcock invitó incluso a Ray a colaborar en la película Los pájaros, que estaba filmando entonces, pero desafortunadamente su trabajo para los capítulos de la serie no le dieron tiempo de hacerlo. Otra oportunidad perdida para los fans del suspenso y terror. Dentro de sus historias encontramos algunas animaciones, como el corto de menos de 20 minutos llamado Icarus Montgolfier Ride, que puedes disfrutar en YouTube. En él, un joven astronauta hace un recuento mental de la historia del vuelo poco antes de abordar la nave del primer viaje a la Luna. Las predicciones en este corto animado de 1962 eran que el hombre llegaría a la Luna el 23 de agosto de 1970 y el primer viaje a Marte sería en el verano de 1999. Su año menos productivo fue 1969 con la película The Illustrated Man, donde el protagonista pasaba agonizantes 10 horas de complejo maquillaje para poder filmar y que terminó siendo muy aburrida en palabras del escritor. Y aunque el diseño del cartel parece hecho por la Pantera Rosa, nos asegura que no tuvo nada que ver. El otro proyecto jamás alcanzó la pantalla grande por ser absolutamente malo y no convencer a nadie. El título de este fiasco era Picasso Summer. Ahora hablaremos de la famosa Fahrenheit 451, novela muy conocida del escritor, quizás la más famosa, su ópera prima, a criterio de algunos fans, que fue llevada al cine por el director francés Truffaut. Para el director fue su primer trabajo en inglés, idioma que no hablaba, y su primer filme a color. Aunque encontró algunos detalles que no le agradaron mucho, Ray calificó este filme como un buen trabajo. Esta película se convirtió en la favorita del escritor. A manos de Disney, en 1982 nace la película de live action llamada Something Wicked This Way Comes. En español, Algo embrujado viene hacia acá, que fue un problema para el escritor al enterarse que alguien más había reescrito su guión casi completamente a solicitud de los estudios.
Este film, inspirado en el misterio que llega a un pequeño pueblo con una feria ambulante, no llegó a distribuirse en México, pero puedes verlo en inglés también en la plataforma de YouTube. En el mismo año, la NBC adaptó su novela de Crónicas Marcianas para una miniserie de 3 capítulos, protagonizados por Rock Hudson, Darren McGavin y Roddy McDowell. Ray no tuvo influencia en la producción de la misma, declarando abiertamente después de verla que era francamente aburrida. Ray no tenía pelos en la lengua, como puedes notar. De 1970 a 1980, bajo la franquicia HBO, nace The Ray Bradbury Theatre, el teatro de Ray Bradbury en español, que tiene 65 episodios, cada uno de los cuales está basado en una historia del escritor. Entre los actores que participaron en esta serie encontramos a una pequeña Drew Barrymore, William Shatner y Jeff Goldblum. Hay quienes afirman que esta producción es su versión personal de Twilight Zone, pero Ray nunca confirmó estos rumores. Algunos capítulos fueron galardonados con premios en diferentes categorías. Ray amaba la celebración del Halloween más que cualquier otra fiesta del calendario. En 1972 hace otra animación llamada The Halloween Tree, con Hanna-Barbera como casa productora. Esta historia es su respuesta a la historia de la gran calabaza de Peanuts, misma que veía cada año desde su estreno, pero que siempre le generaba frustración, pues la gran calabaza nunca llegaba. Se manejó como especial animado con la voz del actor Leonard Nimoy como el señor Moonsruth. La narración tiene la voz del mismo Ray. Este corto animado ganó un Emmy. Desafortunadamente no fue traducida al español ni proyectada en México. Y como un dato interesante, Bradbury también escribió comedia. La película The Wonderful Ice Cream Suit, que puede parecer título de un capítulo de Los Simpsons, pero no lo es la historia de 5 mexicanos, sí, mexicanos, que cooperan para comprar un traje elegante que todos puedan usar, protagonizada por Joe Mantegna, gran fan del escritor que disfrutó mucho actuar en una de sus historias. En el mundo de las letras existe el premio Ray Bradbury Nebula Award, otorgado a la más destacada expresión dramática. Se otorga cada año para las obras de ciencia ficción y o fantasía. Los ganadores de este premio incluyen al escritor Neil Gaiman, uno de los favoritos de su servidora, y Jordan Peele. El diseño de este trofeo es una figura humana cuya cabeza está basada en la forma del cabezal de la máquina de escribir eléctrica IBM, que era el modelo favorito de Ray Bradbury. En su última entrevista dio un gran consejo para todo el mundo. Y tenemos para terminar la sección de citas citables de Ray. Haz lo que amas y ama lo que haces. No hagas nada por dinero. Todo debería ser por amor. Les agradecemos su atención a esta edición del Dual City Reporter, dedicado a la carrera en Hollywood del famoso escritor Ray Bradbury, un ícono en la cultura pop. Esperamos que les haya gustado. No te desconectes. Starting right here. You say you're a madman. How long have you been in this state of mind? It sounds pretty wonderful. Well, since I was 9 or 10, you learn to live with your crazy enthusiasms, which nobody else shares. And then you find a few other nuts like yourself, and they're your friends for a lifetime. That's what friends are, the people who share your crazy outlook and protect you from the world, because nobody else is going to give a damn what you're doing. So you need a few other people like yourself. Bradbury Tape Side 1 with Lisa Potts and Chad Coates. Do you feel you have to be protected from the world that surrounds you, or? Well, you're growing, sure, because you're tender and you dot yourself. And friendship is an island that you retreat to, and you all fall on the floor and laugh at all the other ninnies who don't have enough brains to have your good taste, right? Yeah. These are kind of weird questions. We had an article in our newspaper and it said Ray Bradbury has never driven a car or been in an airplane. Is that That's true? right. What do you think I'm doing here in the back seat? You've never in your whole life ever driven? Never have been behind the wheel. Why is that? Oh, it seemed a good idea, that's all. Are you scared of cars or scared of I am scared of myself. I think I'd be a bad driver. I'm scared of cars, period. I've had too many friends killed now, and I've seen too many people killed in my life when I drove across the country when I was 12. I'm sure that has a lot to do with it. If you see a few real dead bodies with brains on the pavement, it does a lot to change your attitude. It means you can get it too, I've had a lot of relatives killed. I've had a lot of dear friends killed. It's stupid. The whole activity is stupid. Well,
What about, why don't you like to go on airplanes? Are you scared of them too? I don't like being up high, yeah. It took me 3 days to get to the top of the Eiffel Tower. So you do write, very realistically, don't you know? Well, it's a combination of realism with fantasy, but no, I don't like realism because we already know the real facts about life, most of the basic facts. And I'm not interested in repeating what we already know. We know about sex, about violence, about murder, about war, all these things by the time we're 18. We're up to here. From there on, we need interpreters, we need poets, we need philosophers, we need theologians who take the same basic facts and work with them and help us make do with those facts. Facts alone are not enough. It's interpretation. Well, we'd like to know how you go about writing a story. Like, do you take other people's opinions, and where do you get your ideas? You don't pay any attention to anything anyone else says. No opinions. The important thing is to explode with a story, to emotionalize a story, not to think it. If you start thinking, the story is going to die on its feet. It's like anything else. If an athlete is running around the high hurdles, let's say, and he starts thinking about the next hurdle, he's doomed. He's going to knock it down. People who take books on sex to bed become frigid. You get self-conscious. You can't think a story. You can't think, I shall do a story to improve mankind. Well, it's nonsense. All the great stories, all the really worthwhile plays are emotional experiences. If you have to ask yourself whether or not you love a girl or you love a boy, forget it. You don't, So a story is the same way. You either feel a story and need to write it, or you better not write it. Did you have any formal training in writing of any type? Not formal, no. But I am a dedicated madman, and that becomes its own training. If you can't resist, if the typewriter is like candy to you, you train yourself for a lifetime, every single day of your life, some wild new thing to be done. You write to please yourself. You write for the joy of writing. And then your public reads you, and it begins to gather around your selling a potato peeler in an alley, The enthusiasm, the joy itself draws me. So that means every day of my life I've written. When the joy stops, I'll stop writing. In most of your books, like Martian Chronicles is about Mars, but even in Illustrated Man, everything that happens in outer space is on Mars. And I was wondering, are you really preoccupied with Mars, or why are you? Oh, I think because it's closest to us, and you grow up with the romance of Mars. When I was a kid, some of the earliest clear photographs of Mars were being published from the Lowell Observatory in Arizona. And since it's the nearest planet, and we've always had this feeling that someday, if we went anywhere, it would be to the moon and then to Mars. And that's the way it's turning out. We'll be landing there in a few years now. I think we better turn the tape over. It's all right. Pretty close there to the end. Okay.